Bien, continuamos entonces la clase ya con la cuarta parte. Y esto me quedó siempre la duda de este coseno de phi. Directamente se utiliza el 0.82 por el coseno de phi es igual a 0.82. Por eso que había un pequeño detalle que no podíamos encontrar. Reitero, voy a dejar un momentito de... Me refiero a este coseno de phi es directamente 0.82. 0.82 o 0.80. Entonces, vamos a ver, 1492 entre 380, que es la tensión, igual, entre la raíz cuadrada de 3 y entre punto 8 es 2.83, es igual a 2.83. 2.82. El resultado ahora sí se acerca. Bien. Vamos a continuar admitiendo. Ese era el pequeño detallito de 0.80. Voy a compartir la pantalla para continuar con la clase. Claro, evidentemente estoy yendo un poquito rápido porque si les he pasado eso la anterior semana y les he solicitado que lo estudien, era para que lo hagan, por lo menos para que lo lean, ¿no? Entonces, por eso que tengo la seguridad que ustedes lo han hecho y por eso que estoy yendo con un poco de prisa, ¿no? Bien. Tenemos, mientras entran los otros compañeros, esperaremos que entren un poquito más los compañeros y esa es la hora indicada para mi ingreso. Tenemos que hablar sobre lo que va a pasar con la asignatura, pues, porque fíjense, la instrucción ha llegado esta tarde. Dice que debemos ponernos de acuerdo entre estudiantes y alumnos para retomar ya las aulas, las clases presenciales o semipresenciales. Pero dice que tiene que ser un acuerdo entre estudiantes y docente. Pero en el caso nuestro tenemos un gravísimo inconveniente que se traduce en que la universidad cierra sus puertas a las 6 de la tarde. Es decir, nosotros no podíamos ingresar a pasar normalmente las clases en aula. Entonces, en esta semana voy a averiguar, voy a hablar con el director de carrera, que tal vez se tengan que obtener permisos especiales, pero por el momento todavía está en statu quo, lo nuestro, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer después. Por el momento todavía queda en suspenso esta temática, porque no creo que nos dejen pasar hasta las 10:30 de la noche. 6 de la tarde cierran las puertas y no hay nadie que entre, ¿no? Mientras dure esta pandemia del COVID, que nuevamente está volviendo al general. Bien, ahora, programación de actividades para la implementación de un proyecto que es la última parte de la temática correspondiente al estudio de la ingeniería. Es decir, yo ya he pensado en todo. Tengo ya el diseño arquitectónico, tengo el cálculo estructural, sé los proyectos de ingeniería complementaria que tengo que hacer para que la planta resulte moderna, para bajar los costos, los estudios en hidráulicos, neumáticos, en estudios propios de la ingeniería de sistemas, como los sistemas de información administrativa, los controles automáticos, todo aquello, ¿sí? Ya se va a hacer, ya se tiene la idea concreta y sabemos cuánto podría costar, pero ahora la pregunta es, ¿y en cuánto tiempo se podrá instalar? Y este nombre ya están ustedes captando el nombre de instalar. Y a propósito, sí, las fases que tiene un proyecto para concluir en la fase de operación son definición del problema, perfil del proyecto, proyecto de prefactibilidad, proyecto de factibilidad, ¿sí? Implementación y montaje y la fase de operación. Han habido varios compañeros que han confundido con las características que tiene que tener un proyecto, como son coherencia, viabilidad y factibilidad.
Pero de todos modos esto surge ya para que las cosas vayan aclarando. Y en la fase de implementación y montaje, ¿sí? La pregunta es, ¿y cuánto tiempo va a durar esa fase? ¿Va a durar 1 año, 2 años, 3 años? Muchas veces no se hace, no se coloca. Y llega el momento, y hay el financiamiento. Y empiezan a hacer y no saben cuándo terminar, ni por dónde empezar. Y para eso nosotros tenemos una herramienta que también la hemos estudiado en investigación de operaciones, que se llama PERT-CPM. Pero lo más facilito para hacer esto es hacer un cronograma de actividades que se llama el diagrama Gantt, donde se expone de la forma que estoy mostrándoles acá. Estas son las actividades, que pueden ser muchas más, por supuesto que pueden llegar a orden de miles, ¿cierto?, de actividades, y es el tiempo en meses. Por decirles, aquí la revisión del proyecto va a durar 1 mes, los ajustes financieros 2 meses, el replanteo en sitio al mismo tiempo, en el segundo mes ya se va a hacer un replanteo. Licitación y compra de equipos se van a hacer en 1, 2, 3, 4 meses. Construcción de cimientos se van a hacer en 2 meses después del replanteo en situ. Luego va a haber la construcción de muros, que va a durar el mes 3, 4 y 5. Instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera. Y según se vayan cumpliendo esto, entonces, quien va dirigiendo el proyecto, estas celdas, ¿sí?, las va cubriendo de otro color para saber cuáles todavía faltan y cuáles tenemos que llevar adelante. Evidentemente, es el diagrama Gantt que lleva el nombre en atención a su creador, que es Sir, ¿cuál es el nombre de Gantt? Sir, se me ha ido en ese momento el nombre, ¿sí? Pero tiene el título, ese título no, que otorga el rey de Inglaterra, Sir, a un norteamericano, que ha sido una excepción, por haber creado justamente este diagrama para poder controlar los tiempos de ejecución de un proyecto. Y en esa época era la Primera Guerra Mundial, y gracias a Lawrence es su nombre, de Sir Lawrence Gantt, y Lawrence Gantt, se utilizó este diagrama, que para nosotros es una cosa muy elemental, ¿no? No se necesita, utilizamos para hacer nuestros planes, etcétera. Pero en su época le costó crearle, y además le valió un título, no sé si se llamará nobiliario, ¿no? Y es un título que otorga Sir a todas las personas que han hecho grandes contribuciones al Reino Unido. Entonces el rey del Reino Unido les pone una espadita acá, ¿no? Así y les nombra Sir. Esa es una ceremonia interesante, pero y solamente para los británicos, ¿no? Pero resulta que Gandhi no era británico. Ustedes saben que era norteamericano, pero gracias a esta contribución, la que acabamos de estudiarla en cuestión de 1 minuto, es de que permitió la construcción de unidades navales que ayudaron al transporte de armas, municiones, vituallas, alimentos, etcétera, a los campos de guerra en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta simplemente es una calendarización de actividades. Nosotros necesitamos utilizar, sí, la red PERT-CPM. Ahora, lo que yo quiero que me digan es, ahora que están escuchando, ¿quiénes de ustedes no han estudiado la red PERT-CPM? Por favor, si alguien me podrían indicar. ¿Quiénes no han estudiado en investigación operativa la red PERT-CPM? ¿Toditos han estudiado? Señorita Ruth Coronel, usted me está escuchando, está en línea. ¿Puedo hacerle las preguntas? Señorita Ruth Coronel, ¿me está escuchando? Sí, ingeniero, buenas noches. Oye, buenas noches, el volumen es muy alto, ya está, casi me destemplo. Ya. ¿Estudió esto, señorita? El ingeniero, no lo he estudiado, ingeniero. Usted hizo investigación operativa conmigo, creo. Sí, sí está. ¿Y no llevamos esto?
Sí hemos llevado, ingeniero. Ah, hemos llevado, ¿ve? Sí. Entonces, bueno, muy rápidamente les voy a explicar. Es muy probable que 8 estudiantes no hayan llevado. Entonces voy a desaparecer un momentito de la pantalla y voy a explicarles rápidamente. La calendarización de actividades que les he explicado con el diagrama Gantt, sí, se utilizó muy profusamente hasta durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como el PERT-CPM es uno de los modelos, que... Un momentito, por favor, voy a cortar un segundito. Tengo una llamada de emergencia. Sí, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Vamos a pausar la grabación. Bien, entonces retornamos a lo que estamos viendo, ¿sí? Y más o menos allá por 1958, ¿sí? Apareció el PERT, que es el acrónimo de las palabras en inglés Project Evaluation Review Technique, para la construcción del submarino Polaris. Evidentemente, inicialmente era Polaris Evaluation Review Técnica, técnica de revisión y evaluación de proyectos. Por eso que está inserto esta forma de trabajo, de programación de actividades en la asignatura que estamos estudiando. Entonces, evidentemente el Polaris es un submarino atómico que sigue dando vueltas al mundo, que está equipado con motores a propulsión nuclear, tiene cohetes y en los cohetes, en las cabezas, tienen ojivas nucleares, y fíjense, son las armas más potentes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y lo habían desarrollado justamente de una manera completamente secreta, pero al mismo tiempo, en el mismo año, en el 58, un grupo de científicos que estaban haciendo mantenimiento a una planta de productos químicos de DuPont en Louisville, en los Estados Unidos, publicaron sus descubrimientos. Pero como eran los mismos, ¿sí?, que habían descubierto, entonces Estados Unidos tuvo que dar a conocer al mundo científico y académico de que ellos habían logrado un poco más antes. Y se acordó en denominar red PERT-CPM, que hace exactamente lo mismo. Esta red toma 3 tiempos: el tiempo optimista, probable y pesimista para el desarrollo de una actividad, y utiliza la función de distribución beta. Y en función de esta distribución beta, el tiempo estimado, que es el tiempo promedio, es igual a esta fórmula que están viendo: A más 4 veces M más B sobre 6. Y esta es la fórmula que corresponde para esa función de distribución beta a la varianza, ¿sí?, que es tiempo pesimista menos tiempo optimista entre 6 y todo elevado al cuadrado. Y además, que como es un fenómeno, llamemos así, es un proyecto que tiene más de 50 actividades, entonces, en aplicación al teorema del límite central, entonces esa función de distribución beta pasa a coincidir con una función de distribución normal. Es por eso que se utiliza esta formulita para determinar el valor de z, y en función del valor de z que se puede obtener se puede obtener la probabilidad en la curva estandarizada. ¿En qué consiste esto? Muy rápidamente. Aquí tienen ustedes los nombres de las actividades, como tramitación legal de aprobación de planos y licencias, ajustes financieros, replanteamiento, licitación, compra y recepción de equipo y maquinaria, construcción y fundaciones de la maquinaria, construcción de cimientos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos que determinar los tiempos optimista, pesimista y el tiempo más probable. Siempre aquí está. ¿Cómo se obtiene? Por ejemplo, eso tiene que ser experiencia de las personas que están trabajando. Entonces,
En ajustes financieros, ¿en cuánto tiempo se puede hacer ajustes financieros a todo el proyecto? Un mes, ya. En el peor de los casos, 5, pero probable 3. Con la utilización del tiempo estimado, que es esta fórmula que acabamos de ver, esta fórmula, entonces determinamos este tiempo estimado, que es lo que nos importa. Vamos a trabajar con ese tiempo estimado. Ahora, lo más importante en la planificación de un proyecto es ver qué actividades puedan ir de manera paralela a otras. Y se establece esta red, que es una red, por supuesto, simple, ¿sí? Pues las redes reales son mucho más complejas, por supuesto. Empieza, ¿sí? Estos números que están aquí encima de las flechitas, 1, 2, 4, 3, 6, 5, etc., corresponde al número de actividad. Entonces, esta es la actividad que tiene un tiempo estimado de 6 meses. La actividad 1 tiene un tiempo estimado de 6 meses. Veamos a ver. Actividad 1, ¿sí? Tiene un tiempo estimado de 6 meses. La actividad 2, que son ajustes financieros, tiene un tiempo estimado de 3 meses. Volvemos al gráfico y aquí tenemos la actividad 2 tiene un tiempo estimado de 3 meses. Entonces, debajo de las flechitas se van colocando los tiempos estimados. Ahora, ¿cómo se va a construir esta red? Esta red se va a construir en función de los conocimientos que tengan los ingenieros. Por eso que les decía que el ingeniero de sistemas tiene que tener conocimiento bien preciso de los proyectos, porque probablemente no sea el único que va a hacer el proyecto, pero va a ser parte de un equipo multidisciplinario para llevar adelante el emprendimiento y tiene que tener bien claros los conceptos que les estoy explicando. Una vez que se establece esta red, ¿sí? de actividades que son subsecuentes a otras y otras que son precedentes a una siguiente, entonces tenemos que utilizar este diagrama. Este diagrama tiene círculos, como verán ustedes, que son los nodos. Entonces, el nodo A con el nodo B, ¿sí? Establecen, ¿sí? el tiempo de actuación de la primera actividad. Y además no tiene nada que ver, ¿sí? Una escala para la longitud de los tiempos con el tiempo establecido, con ese tiempo estimado. No tiene nada que ver, simplemente son flechas que unen nada más. Bien, como ocurre lo que acabo de comentarles, entonces, lo que vamos a determinar a continuación son los tiempos más próximos. ¿De qué manera? Ustedes verán estos circulitos, aquí están las letras A, B, C, D, etcétera, que simplemente se los tiene que denominar así para saber de dónde a dónde va. O sea, cada uno de los nodos tiene que tener un denominativo y normalmente se utilizan las letras del alfabeto latino mayúsculas. Pero al lado existen dos numeritos, 00, 66, 13, 13, 17, 18, 26, etcétera. Muy bien. Lo que vamos a establecer a continuación son los tiempos más próximos, que son los tiempos que están en la parte superior derecha de cada uno de los nodos. Entonces, siempre empezamos con el 0. 0 más 6, 6. 6 más 3, 9. 9 más 4, 13. Pero aquí a este nodo están llegando dos flechas y tengo que colocar el mayor posible. En este caso, 13 más 4 son 17. Por este otro lado vendré. 9 más 2 son 11. 11 más 2 son 13. Pero como 17 es mayor que 13, entonces coloca el mayor valor. 17 más 1 son 18. Pero aquí están llegando dos flechas. Fíjense, están llegando dos flechas. Entonces voy por este lado. 17 más 5, 22. 22 más 4, 26. 26 es mayor que 18. Entre paréntesis, esta flecha que une el nodo G con el nodo J es una línea interpunteada. Esto significa actividad ficticia. En realidad no existe esta actividad ficticia, no existe esta actividad, pero la actividad 7 no se puede quedar colgando, tiene que ir a terminar en algún nodo. Y así sucesivamente, 26 más 1, 27, etcétera, etcétera, hasta acá, hasta la penúltima, 38 más 1, 39. Hemos calculado los tiempos más próximos. Los tiempos más remotos se calculan repitiendo en el último nodo el mismo valor, 39 es igual a 39. Y ahora vamos restando. 39 menos 1, 38. 38 menos 1, 37.
37 menos 1, 36. 36 menos 2, 34. Pero aquí están llegando dos flechas. Tengo que colocar el menor valor. Entonces, 34 menos 1 es 33. Y 36 es 38. 38 es, ¿no? 37 menos 1, 36 menos 3, 33. Coincidentemente, es el mismo valor. Pero fíjense por este otro lado. 38, aquí no hay, ¿no? Esto era una flechita acá. Ahora no me acuerdo cuánto sería eso de acá. Miren, no lo tengo marcado. Qué pena. 38 menos 1, 37, pero es mayor que 33. Entonces siempre coloco el menor. 33 menos 2, 31. 31 menos 4, 27. Mientras que 33 menos 2 es 31, pero 27 es menor que 31. Entonces voy colocando el menor valor. Y de esa manera se establecen los tiempos más remotos. Acabamos de aprender el cálculo de los tiempos más próximos y de los tiempos más remotos. Esta misma información se llama a una planilla de control de actividades. Aquí está. El tiempo más próximo, perdón, el tiempo optimista, pesimista, probable, el tiempo estimado. Esta varianza ¿sí? Se calcula en función de el tiempo más remoto. 8 menos el tiempo más próximo, 4, 8 menos 4 son 4. Tengo que dividir entre 6. Y ese valor tengo que elevarlo al cuadrado, y ese valor es 0.44. ¿Cuál es esa formulita? Es esta de acá. Esta, la varianza. Es tiempo más remoto, tiempo pesimista menos tiempo optimista sobre 6 y todo elevado al cuadrado. Y ese es el valor que debo colocar acá en la planilla, 0.44. Y tengo que hacer lo mismo para cada una de las actividades que están representadas en la planilla. Y al ladito está la sumatoria de la varianza al cuadrado. Por lo tanto, 0.44, inicialmente 0.44. Más 0.44, 0.84. Más 0.25, 1.13. Más 0.44, 1.57. Y así sucesivamente. A continuación, debo determinar los tiempos más próximos y tiempos más remotos, pero de inicio y de terminación. De inicio y terminación. Por lo tanto, el tiempo más próximo del nodo de inicio con el tiempo más próximo del nodo de terminación. Entonces, para la actividad 1, vamos a ver con la actividad 1. Nos vamos acá al cuadro, perdón, a la red. Estos de aquí arriba son los tiempos más próximos y los de abajo son los tiempos más remotos. Entonces, este es el nodo de inicio y este es el nodo de terminación. Entonces, el tiempo más próximo del nodo de inicio, 0. El tiempo más próximo del nodo de terminación, 6. Y eso es lo que tiene que indicarse acá. Tiempo más próximo del nodo de inicio, 0. Tiempo más próximo del nodo de terminación, 6. Y ocurre lo propio con los tiempos más remotos. Este es el tiempo más próximo del nodo, más remoto del nodo de terminación, 6, y este es el tiempo más remoto del nodo de inicio, que es 0. Y eso tiene que reflejarse también acá. Tiempo más remoto del nodo de inicio y el tiempo más remoto del nodo de terminación. Bien, ¿para qué sirven haber determinado estos? Para calcular las holguras. ¿Cómo se calculan las holguras? Aquí están. Son 3 tipos de holguras, la total, la libre e independiente. A nosotros nos interesa más que todo la holgura total. Pero ustedes de todos modos, aquí en el texto que les he enviado, tienen cómo poder determinar la holgura libre y cómo determinar la holgura independiente. La holgura total ¿sí? Se calcula como el tiempo más remoto del nodo de terminación menos el tiempo más próximo del nodo de inicio. Porque alfa es nodo de inicio y beta es el nodo de terminación menos la duración de la actividad. Y eso es lo que se presenta acá, aquí, en las holguras, la total, la libre e independiente. ¿Qué significa la holgura total? La holgura total es el tiempo que puede disponerse en el retraso de la ejecución de una actividad sin afectar las subsecuentes actividades. El concepto de la holgura libre, dice, es el tiempo que puede posponerse en la ejecución de una actividad
sin afectar las subsecuentes actividades, siempre y cuando las actividades precedentes se hayan cumplido en los tiempos más próximos. Y la holgura independiente indica que es el tiempo que puede posponerse en la realización de una actividad sin afectar las subsecuentes actividades, pero siempre y cuando las actividades precedentes se hayan concluido en los tiempos más remotos de cada una de las actividades. Pero esto, ¿qué nos permite encontrar? Como ustedes verán, aquí en las holguras hay 0, 0, 0, 0, 0, 0, pero aquí hay un 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, que hay un 7, que hay un 4, 4, 4. Significa, ¿sí?, que ustedes se ven acá, hay una línea roja, ¿sí? Hay una continuidad de unas flechas rojas que van desde el nodo del inicio y que van hasta un nodo de terminación. ¿Cómo se puede calcular esto? Estas líneas, estas flechas rojas pertenecen a la ruta crítica. ¿Cómo se establece? Cuando los tiempos más próximos y los tiempos más remotos son los mismos, entonces pertenece a la ruta crítica. O en otras palabras, cuando las holguras son 0, 0, 0. Es decir, no se puede posponer ni adelantar sin afectar el resto, ¿sí?, de la programación de actividades. Significa que pertenecen a la ruta crítica. La ruta crítica es el conjunto de actividades que no pueden posponerse en sus tiempos de ejecución, ¿sí?, porque caso contrario afectarían, adelantarían o retrasarían la ejecución de un proyecto. Por eso que es muy importante calcular los tiempos, estas holguras. Entonces, se constituyen el tiempo más largo, ¿sí?, de ejecución de un proyecto de factibilidad técnico-económica. Bien. Todo lo que acabo de comentarles, ¿sí?, está descrito acá, cómo calcular los tiempos más próximos y los tiempos más remotos, ¿no? Tiempo más próximo de iniciación, 37, más 1, 38. Tiempo remoto de terminación, 38, menos 1, 37. Entonces la misma secuencia, y aquí está expresado todo lo que acabo de comentarles, ¿sí? Todo lo que acabo de comentarles está acá. Y si ustedes quieren, si ustedes desean, pueden reportarse a los apuntes de investigación operativa 2. Pero lo interesante de todo esto es de que existe, ¿sí?, existe este factor Z, ¿sí?, que es un valor, ¿sí?, para poder determinar la probabilidad de ocurrencia. Uy, miren, se está acabando ya el tiempo. Y tengo que, TL es el tiempo propuesto para determinar la probabilidad, T sub es el tiempo estimado de conclusión de la actividad anterior, Z es el área de la curva tipificada en la curva normal, la sumatoria de la varianza al cuadrado acumulada, ¿sí?, eso tenemos como información en el dato. Dice así, ejemplo, determinar la probabilidad de alcanzar la actividad 11 en 28 meses. ¿Cuál es la actividad 11? Veamos. La actividad 11 es instalación eléctrica. Aquí dice que vamos acá a la actividad 11, 27, 26, esta actividad 11. Aquí no puede haber holguras, ¿sí?, porque pertenece a la ruta crítica. Y dice calcular la probabilidad de que ocurra en 28 meses. En 28 meses. Sabemos que el tiempo estimado de la actividad anterior es 26 del nodo de inicio. Eso significa, ¿no? La propuesta es 28 y la sumatoria acumulada de la frecuencia hasta la actividad 11 es 2.72. ¿De dónde viene eso? De acá. Miren, la actividad 11, 2.76, la acumulada. 2.76. Muy bien. Deja 2.76, la sumatoria acumulada de la varianza. Introduzco a esa formulita y el resultado es 1.20. Ahora, este 1.20 tengo que utilizar, ¿sí?, las tablas, ¿sí?, las tablas de la normal estandarizada. En este momento no lo he preparado, pero una vez que fotografíe se los voy a enviar mañana en la mañana. La tabla de la normal estandarizada. A ver, veré si puedo sacar en ese momentito, si me esperaron un segundito.
Ya, estas son las tablas que les voy a enviar. Acá está. Estas son dos tablas y les voy a explicar además cómo poder encontrar, ¿sí? Este es el valor de Z. Este es el valor de Z. Caramba, es un poco difícil, ¿no? No había tomado en cuenta esta partecita. Este es el valor de Z. Este es el valor de Z. Y estos valores que están acá, en esta tabla, no se puede ver bien. Miren qué problema. Sacaré una fotito y se las enviaré. Creo que va a ser lo mejor. Por lo menos para ver una tablita. En caso contrario no van a poder ver adecuadamente. Voy a sacar una fotito solamente para hacer una práctica de hoy. Era 1.7, ¿no? Allá, entonces es de este otro lugar. No había tomado en cuenta, sino ya hubiese tomado las previsiones. Pues vamos a hacer lo imposible por... Mañana se los voy a enviar de manera completa, ¿sí? Un poquito de calma, por favor. Muy bien, ya fue. Ustedes tienen ya tienen una de las dos hojitas, porque uno es por valores negativos y el otro es por valores positivos. De lo que pasa, eso muy rápidamente aquí les voy a explicar. Eso de acá creo que ya podemos borrar, excepto este 0,80, que es el coseno de phi, para la corriente trifásica, que me veo completamente, ¿no? Porque también la práctica hace pues al maestro, ¿no? Vamos a ver, excepto ese pequeño errorcito que tuve, entonces con ese dato ya puede salir. Entonces aquí quiero que vean lo siguiente. Estamos trabajando con la curva normal estandarizada. Estos son los valores, ¿sí? Estos son los valores de Z, son los valores de Z. Entonces la curva de la normal estandarizada es algo que aproximadamente es así. Entonces yo le doy un valor de Z, en el ejemplo habíamos obtenido 1.74, creo que era, ¿no? A ver, voy a bajar un poquitito, voy a compartir la pantalla. El valor es 1.20, entonces Z es 1.20 más 1.20, porque pueden ser los valores también negativos. Con ese valor de 1.20, ¿sí? Lo que voy a calcular es toda esta área. Toda esta área. Y esa es la probabilidad de Z. Esa es la probabilidad de Z. Entonces, volvemos nuevamente al cuadrito, por favor. Todo el mundo vaya al cuadrito. Voy a dejar de... O si no, tendría que... tendría que entrar a... Ustedes vean, tienen ahí el cuadrito. Es 1.20. ¿Cómo podría ser, pues, para poder
A ver, voy a compartir la pantalla con... Tendría que compartir pues con... No me va a permitir, seguro que no me va a permitir. A ver, WhatsApp. Ahí está. No me está permitiendo compartir. No me permite compartir. Hice una consulta. Dígame. Es la tabla Z normal, lo dije, la que nos ha mandado. Sí, la Z normal estandarizada es. Ya está bien. Y ahora vean ustedes como tienen el cuadrito, vean por favor a 1.20, 1.2. A 1.2 en el cuadrito, 1.2. En el 1.2. Ya, vean por favor en la tablita, en el área bajo la curva normal dice, en el más 1.2. Sí, 1.2. La segunda cifra es 0. La segunda es 1.20, ¿verdad? Si fuera 1.23, entonces tendríamos que tomar la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta columna, que correspondería a 0.03. Y ese segundo decimal, o esa centésima, se desplaza desde 0 hasta 0.09. Entonces, en este caso, como termina en 0, es 1.20. Y la probabilidad es del 0 es del 88.49, 88.49. Así de facilito es. Voy a volver nuevamente aquí a la tabla. Voy a volver nuevamente a la tabla. Acá. Y dice que es igual a para ese valor de Z, que es 1.20, leída en la tabla, la probabilidad es del 88.49%. Entonces, la probabilidad de terminar la actividad 11 en 28 meses es de esta magnitud, que todavía es algo, pero si este resultado fuera 4%, 20%, entonces ya no se